Ya todos saben, hoy es el Día Internacional de los Trabajadores. Ya las calles están de alguna manera bloqueadas, ocupadas por los obreros y por los diferentes gremios. Así que, y estamos viendo ahí imágenes para los que nos ven a través de las redes y de las plataformas digitales. Estamos viendo imágenes en vivo de Radio Isla, el equipo de trabajo de acá. Estamos viendo ahora mismo que ya la marcha ha salido. Y si no me equivoco, dice Puerto Rico. En Puerto Rico, si alguien me ayuda, es que casi no puedo ver y me lo ponen por allí. Bueno, pero ya la marcha salió. No puedo leer lo que. No puedo leer lo que dice, pero bueno, traen una gran cintilla, un banner en español grande, con una lectura allí, con un slogan, ¿no? También en español. Bueno, pero nada, que ha cambiado el ecosistema laboral. Bueno, pues es una pregunta también de fondo. Estos días se conmemoran, se celebran de alguna forma, pero el mundo también tiene su transformación. ¿Cómo ha cambiado el ecosistema? ¿Qué luchas faltan por hacer? ¿Cuáles son las que se han ganado? Pues de eso vamos a hablar con el líder sindical Ángel Figueroa Jaramillo. Buenos días. Buenos días, Sonia, a todos los radioescuchas y a los que nos acompañan hoy en el panel. La abogado laboral Sheika Gómez, buenos días. Él es secretario del Departamento del Trabajo, licenciado Carlos Rivera Santiago. Bueno, buen día. Y ya luego, más adelante, vía telefónica, quiero hablar con la abogada y CEO de Permisos SOS, licenciada Yamairi Correa, que es una patrona. Bueno, qué sé yo, como dicen. Vamos directamente con Cassandra, que se encuentra en vivo desde la marcha. Estamos... Cassandra, saludos Cassandra. Ya salió la marcha. Sí, estamos teniendo complicación un poco con el audio, pero sí ya vimos que la marcha salió, que ya están caminando. Cuando llegábamos acá, ya la calle está bloqueada por el frente del edificio, para todos los que transitan por aquí, frente al edificio federal. Así que bueno, nada, ya el día comenzó. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Esta lucha surge en el siglo pasado y obviamente con unas motivaciones importantes de encontrar justas perspectivas de trabajo, o sea, espacios laborales más justos, y también con la reducción de la jornada laboral, que en aquel momento podía ser 12, 10 horas, las horas que fueran, y ahora ya todos sabemos que la tenemos de 8. Ese logro se debe a esa lucha en ese momento, nuestra jornada de 8 horas laborales. Bueno, y en Estados Unidos, pues, surgió todo este evento y nosotros en el mundo entero pues fue impactado de alguna forma y se cogió la jornada laboral de 8 horas. Bueno, las agencias hoy día, existe el Departamento del Trabajo aquí, existe el gobierno federal, que garantizan unas cosas básicas, lo que son el salario mínimo, las horas laborales, los beneficios y las enfermedades, las vacaciones, las licencias y otros beneficios. ¿Qué tipo de situación todavía se vive que no necesariamente está abrazada por estas instituciones? Yo creo, primero que nada, ¿verdad? El 1 de mayo fue el comienzo de muchas jornadas de lucha. El voto de la mujer fue parte de esa jornada. Que hay mucha Sí, gestión. Que la jornada tuvo dentro de sí muchas otras cosas. Ahora bien, ha sido un gran reto para los trabajadores los tiempos llamados tiempos modernos, porque en lugar de avanzar a mejores beneficios sociales, ha precarizado todo eso. Entonces, por ejemplo, se ha reducido los días de vacaciones a nivel del gobierno, se ha reducido otros beneficios, ya no hay un sistema de retiro para los trabajadores del gobierno, para darte ejemplo. Entonces, que en lugar de avanzar a una sociedad mucho más equitativa, lo que ha habido es una precarización de la clase trabajadora, al extremo que se está discutiendo en estos días, eliminar la comisión de evaluación del salario mínimo. O sea, que en ese sentido hay grandes retos bajo la excusa del desarrollo económico, bajo la excusa o la premisa de que estamos en quiebra. Han utilizado eso para precarizar la clase trabajadora. Adelante. Bueno, yo pienso que también tenemos que actualizar ciertas situaciones que están ocurriendo ahora. Ha cambiado también la forma de trabajar, el trabajo remoto, la tecnología. Yo tengo que ser sincero, hay trabajadores que no le apela, por ejemplo, el trabajar 8 horas. O sea, ese tipo de sistema de lunes a viernes, o todos los días, o trabajar. Hay inclusive personas que me dicen, yo estoy dispuesto a trabajar 10 horas sin ningún problema y trabajar menos días. Pero también hay una legislación que esté enmarcada en unos tiempos de antiguo y mi juicio es que también tenemos que reformular
la forma de trabajar. Porque yo creo que ha cambiado y seguimos con unos andamiajes legales, algunos son federales y otros estatales, donde no necesariamente apelan a las necesidades de los trabajadores, a las necesidades de las empresas hoy en día. Y ahí es que tenemos ese gran cuando reto. hablamos de las empresas, ¿quiénes son los patronos hoy en Puerto Rico? Y ¿verdad? Eso es bien importante porque hablamos del sector público como un patrono, ¿verdad? Que es uno de tantos. De muchísimos, ¿verdad? Que aplican unas legislaciones y unas regulaciones distintas a lo que aplica en el sector privado, obviamente. Y coincido totalmente con Carlos en que parte del problema, y lo vemos viniendo desde la pandemia, las nuevas formas de trabajar, el nuevo perfil del trabajador en Puerto Rico, particularmente, ¿verdad? Si nos vamos al mundo, pues, pero que requiere de una revisión de la legislatura más pensada, más profunda, ¿verdad? Sobre ciertos temas y asuntos que realmente son de interés. En este caso, las leyes laborales actuales protegen al trabajador o frenan la creación de empleo desde la perspectiva de ustedes? Bueno, va a depender, ¿verdad? Yo creo que sí hay unas protecciones a nivel laboral de los trabajadores. Yo no estoy diciendo que no hagan falta más protecciones. Yo creo que se necesita mayor flexibilidad al empresario para poder establecer una empresa. Se está hablando precisamente de los permisos y otro tipo de cosas, pero esa flexibilidad para poder establecer un negocio y poder administrar un negocio es importante. Ahora bien, quería dar un detalle, ¿verdad? Ciertamente la Junta de Supervisión Fiscal, quizás la gente lo ve que afecta mayormente al sector público, pero ojo, aquí hubo también una reforma que se aprobó y que era aplicable al sector privado y la Junta también la vetó. Así que la Junta se ha convertido, no quiero decir que en un impedimento, pero de alguna manera dificulta de alguna manera el que se pueda aprobar algo tanto para el sector público como privado. Jaramillo, desde la perspectiva del trabajador, que yo siempre digo, todos somos trabajadores. Sí, porque aquí todo el mundo trabaja. Digo, el que no trabaja está en su casa y también trabaja. Las amas de casa, que lo hemos dicho, que deberían tener algún tipo de remuneración. Pero saben que voy a ir a una pausa. Voy a ir a una pausa y regreso con este tema que es tan interesante. Continuamos en la conversación sobre el ecosistema laboral. Está acá el licenciado, el líder sindical Ángel Figueroa Jaramillo, el abogado laboral licenciada Sheika Gómez, el secretario del Departamento del Trabajo, licenciado Carlos Rivera Santiago, y vía telefónica ya está con nosotros la licenciada Yaimari Correa, abogada y CEO de Permisos SOS. Voy a ir en vivo inmediatamente con Cassandra Ascensión Cintrón desde la Marcha de los Trabajadores. Adelante, Cassandra. Saludos, Sonia, para ti las personas que sintonizan el Calentón. Ahora sí nos escuchamos y me encuentro, mira, en directo con el enfermero Juan Carlos del Valle, que ustedes saben que es uno de los portavoces principales de ese gremio. Juan Carlos, ¿por qué nos reunimos en la mañana de hoy? Estamos aquí en pie. Porque fíjate que muchas veces se habla que hay una empresa que va a crear empleo. Nadie crea empleo si no necesita un empleado. Para que esa empresa pueda tener lo que ellos quieren generar, necesita un empleado, ¿verdad? No sé si en el Capitolio funciona así, pero... No. Ahora bien, la realidad es que cuando hablamos de atemperar las leyes por los tiempos modernos, hay que tener mucha cautela en esto, porque cada que atemperamos una ley por la modernización, la balanza se inclina en contra de la clase trabajadora. Fíjate un ejemplo. Antes se cortaba caña a machete. Se trajo mayor tecnología, mayor producción. El que está trabajando ahí no tiene ni una centésima parte de la producción que se economizó esa empresa al traer una maquinaria. Por lo tanto, si vamos a traer mayor tecnología, vamos a ser más flexibles, porque la flexibilidad no es condición del trabajador en muchas ocasiones. La flexibilidad es conveniencia de que emplea. Ya. Por lo tanto, hay que tener un balance en esa situación. Aquí tenemos a alguien que emplea. Yaimari Correa, abogada y CEO de Permisos SOS. ¿Cuántos empleados tiene usted? Buenos Saludos. Buenos días. Yo dirijo un equipo de 45 profesionales entre ingenieros, arquitectos y personal administrativo. Dígame, ¿y cómo ve usted el balance entre, ¿verdad?, lo que es su empresa, que independientemente es una empresa puertorriqueña, sigue siendo una pyme de alguna forma, y que presta servicios? ¿Usted paga salarios mínimos? ¿Usted explota a sus empleados? No, para nada. En la oficina nadie trabaja el salario mínimo. El pago que se está haciendo es superior, casi cerca al doble de lo que es el salario mínimo, porque entendemos que el salario mínimo no da. Honestamente, cuando yo analizo y digo, como una persona que gana el salario mínimo puede pagar luz, agua, renta, carro, comida, plan médico, de verdad que no sé cómo lo hacen. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, pensaba yo que el salario mínimo se había establecido y se establece
como un mínimo de lo que una persona debe ganar, pero aspiracionalmente ese desarrollo, ya sea profesional o sea educativo o sea de la forma que sea, debe ir pagando más. Correcto, el salario mínimo, yo digo que es el salario con una persona sin ningún tipo de experiencia entry level. Exacto. Así que por eso es que Exacto. mucha gente confunde a veces el salario mínimo y piensa que ese es el salario que se le paga a un trabajador. No, un trabajador que a lo mejor nunca ha tenido experiencia y que es un trabajo que no tiene mucha complejidad, es un sitio de Un comida trabajo que no rápida. requiere educación, Correcto, que no pero- requiere preparación correcto. de ningún tipo, que bueno, que es algo... Con un riesgo mínimo. Exacto. Es algo inclusive transicional en lo que uno va comenzando un empleo, pero el salario mínimo no está hecho ni está conceptualizado para que una persona críe una familia con el ¿verdad? Con el salario mínimo, pague carro, pague viva casa. súper bien con O el no, salario no, mínimo. eso no es. O sea, eso es un salario que se tiene que establecer para decir, mira, este es lo menos que se va a pagar para efectos de entry level. Y la realidad del día a día es que hay muchísimos patronos en Puerto Rico haciendo precisamente el ejercicio que hace la licenciada de entender y reconocer que razonablemente una persona no puede vivir a ese costo de una manera digna, considerando los costos, ¿verdad? Y cuando hablamos de la evaluación que quizás debería ser la Junta, ¿verdad? La Comisión del Salario Mínimo, hablamos precisamente de esa evaluación. Establecer un salario mínimo no es garantizar que una persona puede vivir dentro de los costos de vida de una manera digna. Eso estamos, ¿verdad? Creo que todos podemos estar de acuerdo en que la gente se merece más. En términos de márgenes de ganancia, regreso a usted, licenciada Yaimari. Porque, bueno, nada, en la experiencia que uno tiene por acá es que en los márgenes de ganancia se han achicado tanto que muchas veces termina uno siendo un empleado más. Definitivamente, y con la globalización... Digo, yo gano menos que mucho de la gente con la que trabajo, a la quien yo le pago. Exacto, porque la globalización y los altos costos operacionales también nos han hecho buscar cómo tenemos que reducir de un lado y de otro, y típicamente termina siendo el sueldo del principal, porque uno no quiere tocarle las habichuelas a los demás. Claro. Entonces hay un balance constante en tengo que producir, tengo que estar en redes, tengo que buscar vender más, porque los costos de operación me consumen y me bajan el porciento de ganancia vis a vis los pagos de salarios y todas las contribuciones que ello conlleva. De acuerdo, y muchas veces, ¿verdad? Los pequeños y medianos comerciantes, pues para no cerrar negocios o para poder apalear la cosa, el impacto es contra uno mismo, en la mayoría de los casos. Primero cobra usualmente el empleado. No, Obviamente, eso es antes ley para, porque si eso es no, ley para uno. No puede producir. Y por eso yo siempre separo lo que, y eso es ley para mí. Eso es así. Y ha sido así toda la vida. O sea, con struggle, sin struggle, con chavo, sin chavo, si no hay chavo hay que correr para el banco, hay que hacer lo que sea. Correcto. Pero uno saca del dinero que está disponible y el que no está disponible lo busca para pagarle al empleado. No pagar al empleado No es no opción. tiene Y justificación. eso no es opción. Y bueno, Y por son- eso yo yo- separo la empresa pequeña y los pequeños comerciantes puertorriqueños sobre, ¿verdad? Otro tipo de empresas. Pero yo creo que hay un elemento que muy pocas veces se discute, que es el famoso, lo hablamos, pero no las toma, el desarrollo económico. Mientras no hay desarrollo económico, vamos a tener estos mismos problemas. Entonces, ¿dónde de recae, acuerdo. ese achicamiento? No muchas veces en el empresario, también en el trabajador, porque hay más despido. Si hay más dinero, si hay un desarrollo económico sostenible y equitativo, Totalmente de acuerdo. estamos. Mucha gente dice que quebré me subieron esto. No necesariamente llegaste a un proceso de esa situación porque los ingresos que está generando tu negocio por falta de desarrollo económico no te permite Claro, pagar esa pero diferencia. cuando hablamos del desarrollo económico, hablamos de una situación que tiene que promover el gobierno. O sea, el desarrollo económico del país La en política general, pública la de eso. política En pública general, exacto. tiene que ser dirigida por el gobierno que tengamos. Así que por eso hay que pensar mucho cuando uno, ¿verdad?, ejerce su voto. Por otro lado, la realidad es que en este momento hay abuso de alguna de las partes del sistema. Bueno, no quisiera usar la palabra, ¿verdad?, abuso. La realidad es que, por ejemplo, cuando nosotros enfrentamos actualmente casos laborales en los tribunales y en las agencias, en este caso lo que sería el Departamento del Trabajo, uno tiene que reconocer que ciertamente hay una cantidad, y lo comentábamos la otra vez, significativa de casos frívolos, ¿verdad?, iniciales de el trabajador. Algo para que tengan una idea, por ejemplo, en un caso laboral, una demanda, si determina que no era frívola la demanda, no se le impone los honorarios a pagar al trabajador, porque la ley dice que no se le puede cobrar los honorarios al trabajador aunque pierda la demanda. Entonces, que se puede prestar. No quiero generalizar, Claro. no Claro, podemos supuesto. generalizar, Claro. tenemos que hacer salvedad, pero esas situaciones ocurren
Y de igual manera, ¿verdad? También puede ocurrir del otro lado. Y ¿verdad? ocurre, ¿verdad? Y me consta que, por ejemplo, gente que no tiene el derecho porque no cumplió los términos o lo que sea de solicitar el desempleo, van y lo solicitan y se les otorga de entrada, sin cuestionamiento. Y yo habiendo estado en el departamento, lo digo, ¿verdad? Eso Y es gente que uno dice, mira, tú sabes, no cualifica. Oye, hay no situaciones de desfalques el patrón, sistema, Pero- porque aquel pero- que empleados desfalca es que se han igual. ido de Puerto Rico, que han renunciado voluntariamente y de repente le llegan a sus patronos Pero reclamaciones del fíjense. despido que ya se han otorgado. Eso Pero fíjense, los que se quejan del proceso entre las excepciones son los que más tienen. Un trabajador para llevar un caso, como está ahora, tiene un costo. Yo creo que nadie lleva un caso No bajo sé. eso. O sea, es el menos que tiene. O sea, ahora existen unas protecciones mínimas para que poder garantizar si ocurre o no. Igual que en un tribunal. Pero- Entonces ahora queremos que o se pretende o se deja sobre la mesa, no, los casos frívolos que el trabajador los pague. Sí, pero y es que uno no tampoco Sí, tiene pero- que pagarlos porque y- es frívolo. Por Pero eso, y si el y- caso está mal radicado y es frívolo, debe haber una consecuencia. Ahora, Así pero también mismo es. traigo la otra parte de la moneda. Los casos de los trabajadores también está ocurriendo esto. Son contingentes. Los abogados que representan trabajadores no pueden cobrarle a ellos. Y eso también es un problema porque ¿qué ocurre? Van donde un abogado y el abogado le dice, no, de gratis yo no te lo voy a llevar porque no puedo llevártelo. ¿Verdad? Y no quiere decir que hay una crisis de representación legal a trabajadores, pero en la medida que la ley prohíbe que ese abogado, porque me ha pasado a mí, que ha venido un trabajador que me dice, Carlos, yo estoy dispuesto a pagarte, y yo no te No puedo puedo cobrar por aceptar. ley, Ujú. aunque me quieras pagar. Así que hay un impedimento. Y entonces de- tú dices, bueno, pues no te lo puedo llevar No porque te lo puedo llevar. estoy lleno de casos. Por eso, Correcto, así que hay un impedimento tienen de un acceso problema. a la justicia Claro, a los claro. trabajadores, que entiendo que la legislatura también debe tomar Debe acción. atender. Sí, Entenderlo, hay varios temas definitivamente. aquí que son importantes, o sea que no es solamente uno, hay unos balances y desbalances y pesos y contrapesos Ujú. que se pueden evaluar. La gente se sigue yendo, licenciada. La gente, bueno, hay unas estadísticas y unas notas, de hecho, muy recientes, Que ¿verdad? dicen Que que no. habla que no, que, Habrá es- que que ver. hay una merma en eso. La realidad es que por lo menos los patronos continúan, o por lo menos desde nuestra experiencia, continúan sufriendo ciertamente una merma en empleo por trabajadores que optan por irse de Puerto Rico. Así que, bueno, eso es desde nuestra realidad. Desconozco, ¿verdad? Licenciada los números. Yaimari Correa, ¿es complicado reclutar personal hoy día? Sí, más cuando estamos hablando de personal cualificado con credenciales que se requieren para contrataciones con gobierno, y máxime cuando somos una pequeña empresa en Puerto Rico y estamos compitiendo La con los competencia. sueldos que tienen empresas que están en Puerto Rico pero que son americanas, que a un ingeniero o un arquitecto le pueden pagar quizás el doble o el triple de lo que un boricua puede pagar, y entonces estamos los puertorriqueños adiestrando al personal y luego entonces se nos Así paga mismo con es. Eso lo digo. Mira, me lo dijo perfecto. Así me siento yo. Hace 30 años me siento así. Cojo muchachitos, los entreno, me fajo, le doy que y después ¡fua! Se fue. Y entonces, ¿y quién se quedó con el mismo salario y sigue entrenando? nosotros. La MOA. Ajá. Mira, Somos me tremenda diste en el corazón. academia. Tengo una misión con el país. Entrenar. Ajá. Porque- Bueno, por eso, esas son las contradicciones cuando invocamos la libre competencia y la De libre acuerdo, empresa, de ¿viste? acuerdo. O sea, esas son las contradicciones. Por un lado, los patrones quieren tener más libertad, pero por otro lado, esa libertad, los mismos patronos dicen, pero me está llevando, por un lado, que corre por un lado, corre para todos. No podemos quejarnos por unas cosas. esa es la O competencia. sea, esa es la el competencia, mercado. que yo no creo necesariamente siempre tiene que haber una protección mínima del Estado a lo que es local, lo que es nacional, pero como estamos enfurcados en esa llamada libre competencia, Adelante. Sí, que coincido con Jaramillo, tiene que haber un balance. Sí, o sea, no, tiene es- ese balance, Sí, tiene el que problema es ajustarse. encontrar el balance. Encontrar el balance. Pero, En todo. pero ese mismo ejemplo, por ejemplo, en el caso de las enfermeras, es lo que ocurre con la parte de la Claro. salud. Se entrenan aquí, están en los hospitales y ¿qué hacen? Y Salen de también Puerto en Rico en Estados muchas Unidos. ocasiones porque ya tienen la escuela, cogieron la Claro. mejor escuela del mundo y se van entonces a Incluso Totalmente. nuestros, ¿verdad? Nuestros estudiantes de escuelas de medicina, de Por eso. ingeniería de la Universidad de Y los de Mayagüez, producción y de también. ahí terminan. Los de producción también. Mira, vamos a una pausa. Les agradezco a todos que me hayan acompañado en la mañana de hoy. Bueno, esto continúa, ¿verdad? Y encontrar el balance, yo creo que es lo fundamental, pero es también lo más complicado. Voy a una pausa, soy Sonia Valentín, este es El Calentón.